La tarde, Cadena COPE. Sea en este día de Navidad uno de los más idóneos del año para redescubrir pues esas costumbres a las que acudimos año tras año. Bueno, pues quédense con nosotros porque la vamos a redescubrir en este espacio, La Gesta de España, de la mano de José Javier Esparza. Muy buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Feliz Navidad, lo primero de todo. Igualmente, feliz Navidad. Sí, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal pues hoy? Con 4 niños en casa, te puedes imaginar. Disfrutando una barbaridad. Muy bien. Una risa, la verdad. ¿Qué nos presentas hoy? Pues lo que hoy vamos a contar es la enorme cantidad de rasgos de la Navidad que España ha esparcido por el mundo durante el periodo del Imperio y que todavía hoy sobreviven y que además nos han llegado luego a nosotros para convertirse en costumbres que consideramos españolas, aunque no lo son. Vamos a dar a los oyentes unos primeros datos, a ver, sobre la Navidad, la hispanidad. El primer establecimiento que fundaron los españoles en el Nuevo Mundo se llamó Navidad. Lo mandó construir Colón con las maderas de Santa María después de que ésta desembarcara. Navidad es también, ¿verdad, José Javier?, una ciudad costera de Chile, al sur de Valparaíso, que en su día fue un puerto importante de la colonización española. Y fíjense ustedes, además fueron las Indias, en lo que fueron las Indias hay por lo menos una docena de localidades que se llaman Belén. Dos en Argentina, dos en Uruguay, una en Paraguay, otra en México y en Honduras, Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil, México y también la Filipina Leyte. En la isla filipina de Leyte. En todos esos lugares hay alguna localidad que se llama Belén. Grande o pequeño, pero siempre se llaman Belén. Pues sí, eso, que fueron los españoles quienes llevaron la Navidad al Nuevo Mundo. Y las nuevas tierras americanas o asiáticas, pues a su vez crearon su propia forma de celebrar la Navidad. Y bueno, entre otras cosas, allí en América aprendimos lo que es un pavo, por ejemplo. Ahora todo el mundo come un pavo. Bueno, pues allí descubrimos lo que es un pavo. Vamos, si te parece, a contar esta historia de Navidad en clave de gesta nacional española. Muy bien, pues vamos a ello. Y sí, como lo oyen, si hay algo que en Navidad une a los hispanos por encima de todos los mares, eso es el Belén, que es ciertamente un invento español. Claro, ¿Es así, José Javier? Que no es un invento español. No es un invento. Nosotros hemos llamado Belén a un montón de lugares en todo el mundo y para nosotros los belenes es una cosa tan íntima y tan entrañable que parece que es nuestra, pero es un invento italiano. El inventor del Belén fue San Francisco de Asís. Tenemos que irnos hasta el siglo XIII. A la Navidad de 1223, San Francisco está predicando en Italia, en la campiña de Rieti. Un día se recoge, entre otras cosas por el frío que hacía, que era espantoso, en la ermita de Greccio, y allí recibe la inspiración de reproducir una escena de la Natividad. Construye una casa de paja, coloca un pesebre dentro de la casita, hace traer un buey y un asno, pero ellos ya los de verdad, se lo traían los campesinos de la localidad, y luego invitó a todo el mundo a participar en la adoración. Y así nació el Belén, como Belén viviente al principio. La idea se extendió muy rápidamente, son los franciscanos, los hijos de San Francisco de Asís, quienes por todas partes la llevan, y bueno, más tarde pues se sustituirá la escenificación del Belén viviente por figuras, ¿no? Parece que donde más altura cobró la fabricación de figuras fue en Nápoles, hacia el siglo XV, pero Nápoles entonces era tierra española. Bueno, pues los franciscanos llevarán la idea a América y a Filipinas en los barcos españoles, y así el Belén va navegando junto con la hispanidad. Pero claro, es que en España tenemos la mala costumbre de menospreciar las cosas propias, sobre todo cuando nos parecen, pues eso, cotidianas. Pero claro, es que el belenismo es un arte y ya era considerado como tal cuando comenzó la colonización de las Indias, José Javier. Esto es muy importante. El belenismo es un arte. Para nosotros es una cosa ya tan cotidiana como las zapatillas de ir por casa. Pero es un arte formidable. Bueno, tenemos en Madrid, por ejemplo, el Belén más antiguo que conservamos en España, que es el Belén de coral del Monasterio de las Descalzas, que es impresionante. Todas las figuras están talladas en coral, en plata y bronce, y además se puede visitar. En los siglos XVI y XVII, el belenismo, como arte, conoció un impulso formidable. Tenemos escultores como Martínez Montañés o mujeres como Luisa Roldán, la Roldana. Es una mujer excepcional porque probablemente es la primera mujer en la historia que firma como mujer sus obras de arte, una mujer extraordinaria. Bueno, pues no sé, luego llega el 18, Carlos III, que era un enamorado de los belenes, encarga un montón, Salcillo o los valencianos Esteves Bonet y Ginés Martín fabrican piezas
extraordinarias. Bueno, pues esa enorme tradición, a la vez artística y religiosa, la que vamos a llevar a América y a Filipinas. Un Belén, José Javier, muy célebre, fue el primero de Argentina, es el que construyó en Jujuy el misionero Gaspar de Monroy. Sí, y viene muy bien este fondo de música de Quena Claro. para contarlo precisamente por la zona. Fíjate, fue en 1594, y ya llevaban mucho tiempo los misioneros andando por América, pero bueno, a esa zona concreta de Jujuy habían llegado desde Lima varios misioneros y entre ellos Gaspar de Monroy. Y en la primera Navidad que pasan en aquellas tierras, el misionero Monroy levanta el pesebre del Vallecito del Cerro, que es el primero de Argentina, entonces es un acontecimiento histórico. En otros lugares como Puerto Rico, fíjate, se empieza a desarrollar una artesanía local muy singular que todavía hoy sobrevive, como por ejemplo las tallas de los santeros, que así le llaman los que hacen santos, los que hacen las figuras, ¿verdad? Los magos de Oriente, por ejemplo, de madera, son famosísimos, ¿no? Y en el otro aspecto, el del Belén viviente, que se desarrolla también en América, hay representaciones de Navidad muy típicas del continente, como son las pastorelas, por ejemplo, que son escenificaciones que todavía en estas fechas pues están por todas partes en los parques públicos o en las iglesias, ¿no? Ahora, Belénes, además de este de Monroy, que fue el primero, el más original es el que llevaba literalmente encima puesto el hermano Pedro de San José. Este Pedro de San José es un personaje fascinante, es de nombre civil es Pedro de Betancourt, era tinerfeño, terciario franciscano. Ya digo, los franciscanos en esto del Belén siempre están por todas partes, ¿no? Bueno, fue el primer santo de Guatemala, el hermano Pedro. Bueno, pues este hermano Pedro, cuando comenzaba el Adviento, cogía su sombrero, ponía dentro una figurilla del niño Jesús, lo adornaba con otros motivos navideños que lo encontraba por allí, y circulaba de un lugar a otro, yendo a ver a la gente, a enseñarles el Belén que él llevaba en el sombrero, llamándoles a celebrar la Navidad. O sea que es el primer Belén portátil de la historia. Como los diubedes portátiles, pero el Belén. El franciscano Pedro de Betancourt, en 1649 estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Además de este Belén de Pedro, hay otra gran aportación de Pedro de San José, que es el primer hospital asistencial para pobres que hubo en América y que se llamó precisamente Hospital de Belén. Lo fundó en la ciudad guatemalteca de Santiago, que hoy es la Antigua de Guatemala. Fíjate, a partir de una casa mísera con un tejado de paja que le había dejado en herencia a una anciana, el hermano Pedro creó una institución triple. Por la mañana era colegio de niños, por la tarde colegio de niñas, por la noche quitaban los pupitres y ponían camas, y entonces era hospital, albergue para enfermos e indigentes, todo en el mismo sitio, y por la mañana quitaban las camas y volvía a ser colegio de niños. Pues aquí en torno a este hospital de Belén nació la orden de los betlemitas, que todavía hoy existe, ¿no? Uh-huh. En fin, la verdad es que era un personaje extraordinario este Pedro de San José, Pedro de Betancourt, de nombre religioso Pedro de San José. Vivía la Navidad de una forma intensísima. Bueno, no solo montaba... Como deberíamos vivirla nosotros, José Javier. Pues seguramente sí, pero creo que si todos lo viviéramos igual, por las calles no habría quien transitar, que estaría lleno de gente corriendo de un lado para otro. No solo montaba el nacimiento en el sombrero, sino que organizaba procesiones que partían de este hospital de Belén, este que te contaba, y recorrían toda la ciudad con el clero y el pueblo y los niños, todos vestidos de pastores. En fin, les decía una frase a sus hermanos betlemitas, que ha legado a la posteridad, que decía: hermanos míos, por el amor del niño Jesús, pierdan el juicio en llegando la Pascua. Y él lo perdía, pero lo perdía completamente, porque lo que cuentan las crónicas es que en estas fechas iba corriendo por todas partes, saltando, danzando, cantando villancicos que él mismo se inventaba. En fin, un personaje extraordinario. En el nombre del cielo yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Es bastante interesante fijarse en estas procesiones que organizaba el hermano Pedro, José Javier, ¿verdad? Porque coinciden con una costumbre extendida en diversos lugares de América. ¿Cuáles son? Pues es precisamente la de las posadas, que es lo que estamos oyendo de fondo. Es una posada real. Mira, fíjate, es que en casi todas partes hay procesiones. Es una cosa muy americana, además. En Cauca, por ejemplo, en Colombia, se forman cortejos de trovadores
que se llaman chirimías, que van por las calles cantando villancicos. Esa es una de las procesiones. Pero quizá la más famosa de todas es la de las posadas, que es lo que estamos oyendo de fondo, y que se ha convertido ya pues en un rasgo característico de la Navidad en América, sobre todo de México, pero de toda América. Las posadas empiezan a celebrarse 9 días antes de Navidad. Lo que rememoran es el periplo de José y María buscando albergue, o sea, posada precisamente, al llegar a Belén, buscándolos en vano y rechazados en todas partes, que por eso el niño nació en un pesebre, ¿no? Bueno, es una escenificación popular fantástica, es decir, el grupo, pues a la familia, los vecinos, quienes sean, ¿no?, se sitúa en la calle, forman un cortejo donde hay alguien que va haciendo de ángel, detrás van María y José rezando, y luego los pastores que cantan villancicos. Entonces, de este cortejo hay 2 coros. Uno va suplicando hospedaje para los peregrinos y el otro lo va negando. Van pasando por diferentes puertas de casas, por ejemplo, si es en un barrio, en las casas hay unas luces que se van apagando según va pasando la Sagrada Familia, y al final se abre una puerta, cosa que no ocurrió en Belén, pero aquí en las posadas sí, se abre una puerta, esa luz, la luz de esa casa, permanece encendida y empieza la fiesta. Bueno, es una fiesta muy divertida y muy entrañable, ¿no? Y además esto de la luz es muy interesante, estas luces que se apagan y se encienden, porque es un motivo que encontramos casi en todas partes en América. Por ejemplo, en Costa Rica, el día de la Navidad parecen las fallas de Valencia. Está todo lleno de bengalas, cohetes, fuegos artificiales por todas partes. En Guatemala son fogatas domésticas lo que se fabrican, ¿no? Y en Filipinas también la luz es la protagonista de la fiesta de la Navidad. Por cierto, que parece que fue en Filipinas donde se introdujo la costumbre de la estrellita de Navidad. Mira tú por dónde. Se dice que es en Filipinas donde empezó a colocarse como luminaria doméstica antorchas en forma de estrellas de 5 puntas, y ahí aparece el motivo de la estrella de Navidad por primera vez en el mundo, digamos, hispano, ¿no? Y bueno, todavía se colocan en la entrada de las casas, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar ahora, si te parece, de los villancicos. Los primeros villancicos que sonaron en América, ¿dónde se produjeron? Pues que conste, el primer villancico que sonó fuera de Europa parece que lo introdujo en México hace 1525 un franciscano, siempre los franciscanos con la Navidad a cuestas, fantástico, que fue Fray Pedro de Gante. Fíjate que Fray Pedro de Gante, que se llamaba así porque era de Gante en Flandes, era pariente de Carlos V, era un personaje muy importante. Bueno, pues Fray Pedro se hizo franciscano, llegó a México en 1523, es uno de los 3 primeros franciscanos que pisan América. De los 3 primeros está este Fray Pedro de Gante en 1523. Y fue el primer maestro español de indígenas, el primero que se dedicó a enseñar a los niños indígenas las cosas de la religión, pero también alfabetizarlos y además talleres, ¿no? Fundó escuelas en Texcoco, en la propia Ciudad de México. Llegó a tener 1000 alumnos en la Escuela de San Francisco en México, y te puedes imaginar, muchísimos. Sí, sí. Allí enseñaba, ya digo, religión, enseñaba a escribir y a leer, pero también artes y oficios, pues la gente salía de allí como sastres, canteros, zapateros, enfermeros. Este Fray Pedro de Gante hizo una cosa fantástica, que fue publicar en la lengua aborigen, en lengua náhuatl, una doctrina cristiana en lengua mexicana, que se imprimió en Amberes en 1525. Es una auténtica joya. Y bueno, pues a este Fray Pedro de Gante se atribuye el introducir los villancicos en América. Además, los indígenas se tomaron muy en serio, los festejos de Navidad. Se lo tomaron, pero que muy en serio. Hay un testigo de excepción que es Fray Toribio de Benavente, más conocido como Motolinía. Le llamaban, franciscano por supuesto, le llamaban Motolinía porque era la palabra indígena para significar la pobreza en la que vivía, ¿no? Bueno, pues este Fray Toribio, franciscano, cuenta cómo en Tlaxcala la gente adornaba las iglesias con flores y con hierbas, entraban en el templo cantando y bailando, con ramos de flores en las manos, ¿no? En los patios se encendían fogatas. No, realmente la gente empezó a vivir la Navidad de una forma absolutamente vehemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay otro personaje también muy interesante, porque este es un celebérrimo compositor de villancicos, que fue San Francisco Solano. Este es uno de los grandes apóstoles de América, también franciscano, como prácticamente todos. Era cordobés desde la península, había nacido en Córdoba el mismo año que Javier llegaba a Japón, el año 1549, ¿no? Bueno, pues este San Francisco Solano, después de misionar en Tucumán y Paraguay, pasó a Lima y Trujillo,
pasaría a la historia por su santidad. Era lo que se llama un loco de Dios, pero además era un loco de la música. En Trujillo se fabricó un rabel, que es uno de estos violines artesanales con solo 2 cuerdas, ¿no? Y con él interpretaba conciertos devotos que dejaban a la gente maravillada. Y en particular se hizo famoso por los conciertos de Navidad. Le embargaba una alegría prácticamente sobrenatural. Y fíjate que en la Navidad de 1602 el padre Otálora, que era el provincial de la orden, estaba de visita en el convento de Trujillo y tuvo la oportunidad de escuchar a San Pedro Solano. Y el propio Otálora describió así su experiencia. Escucha. Estando los religiosos regocijándose con el nacimiento, cantando y haciendo otras cosas de regocijo, entró el padre Solano con su arquito y una cuerda en él, y un palito en la mano con que tañía a modo de instrumento. Entró cantando al nacimiento con tal espíritu y fervor, cantando coplas a lo divino, al niño, y danzaba y bailaba, que a todos puso admiración y enterneció de verle con tan fervoroso espíritu y devoción. Y todos se enternecieron y edificaron grandísimamente. Pasaron por los caminos. Vamos a centrarnos ahora en la Madre de nuestro Señor, porque un rasgo muy específico de la Navidad americana es la adoración de la Virgen, que se repite en varios países, un poco como preludio de las fiestas de navideñas. Sí, es muy curioso porque empalman prácticamente, es decir, está la celebración de la Virgen normalmente el 8 de diciembre, que es la Inmaculada, y en muchos lugares aquí empieza la fiesta y ya se extiende hasta la Nochebuena, ¿no? Esto también fue una aportación de los misioneros españoles que rápidamente la población indígena cogió, adoptó y la extendió por todas partes, ¿no? Por ejemplo, el hermano Pedro de Betancourt, el del nacimiento en el sombrero, este que contábamos antes, siempre en Navidad peregrinaba a la Inmaculada para felicitarla, porque iban a hacer su hijo, ¿no? Pero aún antes tenemos un rito muy parecido en Paraguay, que es la peregrinación a Nuestra Señora de Caacupé, que data de 1603. Claro, es que hay que meternos en ambiente, José Javier. Y bien ambientados estamos, la música es preciosa. Pues fíjate tú, es una historia fantástica. En 1603, un indio guaraní cristiano, que la tradición la ha recogido con el nombre de José, de oficio escultor, fue al bosque a recoger barro. Allí le sorprendieron otros indios de una tribu enemiga, los Mbayaes. Pero los Mbayaes le persiguieron para matarlo y entonces el guaraní José se subió a un árbol enorme y prometió a la Virgen que si lo libraba de aquel trance, le haría una imagen de la misma madera del árbol donde se había escondido. Los Mbayaes pasaron de largo como si no lo hubieran visto y José cumplió su promesa. Volvió al bosque, cortó madera de aquel árbol e hizo 2 imágenes. Una muy grande que llevó a la iglesia de Tobatí y otra más pequeña que guardó en una pequeña capilla que él mismo había construido en el sitio de Caacupé, que en lengua guaraní quiere decir detrás del monte precisamente, ¿no? Bueno, de la imagen más grande nunca más se supo. Parece que en una correría de los Mbayaes estos que eran un poco borricos, pues desapareció, ¿no? Pero, fíjate, la pequeña, la que él había reservado para un culto prácticamente particular, se perdió en una inundación y milagrosamente reapareció después en las aguas. Los lugareños la recuperaron y desde entonces, y estamos hablando de hace muchísimos años, de 3 siglos por lo menos, es venerada en Paraguay como la Virgen de los Milagros. Es muy bonita, es una talla muy delicada, con una Virgen de largos cabellos claros, coronada de estrellas, con un pie sobre la esfera terrestre y sobre la luna. Bueno, en 1770, ya en el siglo XVIII, se construyó un templo más grande porque había tantos peregrinos que no cabían allí, ¿no? Este templo lo hizo, fíjate, lo que es España, el gobernador español de Paraguay, que era un irlandés que se llamaba Carlos Murphy. Bueno, esto es la historia de España. Sí, no, solo que a este le salía todo bien, por lo menos este templo, porque desde entonces, Caacupé es la capital espiritual de Paraguay. Y la peregrinación prenavideña es una auténtica fiesta en Paraguay, con pesebres llenos de adornos naturales, comidas típicas como la sopa paraguaya o mira, como se llama el pollo en Paraguay, se dice riguazucae. Bueno. Pues mira. Y si hablamos de Guatemala, José Javier, la devoción mariana abre las fiestas, empieza el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. El Día de la Virgen de Guadalupe. La Virgen guadalupana es la patrona de México y de las Américas en general, y también en Filipinas es venerada, ¿no? Bueno, pues
En Guatemala es a partir del Día de la Virgen de Guadalupe cuando comienzan las celebraciones navideñas. Y aquí además tienen un intensísimo sabor indígena. La población en Guatemala, la mayoría es de origen maya o mestizo, de forma que a los niños los visten de indios, circulan por la calle tocando una especie de tambor hecho con un caparazón de tortuga, en fin, una fiesta muy propia, ¿no? Pero claro, que no haríamos una visión completa o no estaría completa nuestra exploración por la identidad navideña si olvidáramos el animal navideño por excelencia, el pavo. O quizás, José Javier, tendríamos que decir el guajalote. Habría que decir guajalote porque así se lo llamaba por allá. Claro, los españoles que llegaron allí no tenían un nombre para llamar a aquello, y como les recordaba a los pavos reales que aquí sí que conocíamos, pues lo llamaron pavo, ¿no? La gente de Hernán Cortés, por ejemplo, los llamó gallos de papada. Fíjate que se cree que fue Cortés el primero que vio un pavo, pero no es verdad, antes hubo otros. La historia, fíjate, nos ha conservado el episodio. Uno de los grandes cronistas de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, un tío formidable que trató a Leonardo da Vinci, en fin, un personaje. Que fue el que dio la noticia histórica de cómo fue la primera vez que un español vio un pavo y se lo comió. Es una noticia muy interesante, mira, escúchala. Gobernaba Diego Velázquez, año de 1517, cuando pidieron licencia para ir a descubrir a algunos de los más antiguos conquistadores, Francisco Hernández de Córdoba, Cristóbal Morante y Lope Ochoa de Caicedo, y fue nombrado veedor Bernardino Íñiguez, los cuales, con 110 hombres llevando por piloto principal a Antón de Alaminos, con 3 navíos que armaron a sus propias despensas, se hicieron a la vela. Y después de 6 días vieron tierra, y aquella tierra que primero vieron era de la provincia de Yucatán. Vieron gente vestida de algodón, con mantas delgadas y blancas y con zarcillos en las orejas, y patenas y otras joyas de oro al cuello, y también con camisetas de colores, asimismo de algodón, y las mujeres cubiertas las cabezas y los pechos, y con sus enaguas y unas mantas delgadas como velos en lugar de toalla o manto. Anduvieron estos cristianos todavía hasta llegar a una provincia llamada Campecho, donde vieron un lugar de hasta 3000 casas, con gente innumerable que salían a la costa maravillados de ver tan grandes navíos como los nuestros, y espantados así en ver la forma de las velas, como de las jarcias y de todo lo demás. Y mucho más quedaban admirados de oír algunos tiros de lombardas y ver el humo y el olor del azufre. Se imaginaban que todo aquello era lo mismo que los truenos y rayos que caen de las nubes. Con todo eso salieron algunos cristianos en tierra y los indios hicieronles fiesta, mostrando placer de verlos, y trajéronles de comer muchas y muy buenas aves, que son no menores que pavos y no de menos buen sabor. Así que aquí lo tienes. El primer español que se comió un pavo fue Francisco Hernández de Córdoba, en el año de 1517, nada menos. Bueno, y efectivamente, no menos aves que no eran menores que pavos los que conocían, y de mejor sabor probablemente, de tan buen sabor que muy pronto le vamos a encontrar en Europa, importado como ave de corral, hasta el punto de que en la corte de Francisco I de Francia, por ejemplo, ya muy, fíjate, según se acaba de descubrir, ¿verdad?, el pavo ya era un elemento imprescindible, ¿no? Así que bueno, pues entre unas cosas y otras no se podría contar la historia de España sin contar también la historia de nuestra Navidad, Navidad que rima con hispanidad, ¿eh? Pues José Javier, de verdad, muchísimas gracias, y te dejamos ya que disfrutes lo que queda de día, este espléndido día de Navidad, con esa familia, tu mujer y esos 4 soles de hijos que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. La tarde con Cristina, Cadena COPE.